He estado por más de 2 años estudiando el Evangelio de Mateo y por fin nos estamos acercando al clímax de este Evangelio, de todos los Evangelios. Y la lección de hoy, yo creo que Dios nos está preparando como iglesia para no ser indiferentes al Evangelio o no estar engañados en el Evangelio, sino tener una claridad de qué se trata el Evangelio, y debemos de sentirnos privilegiados de eso, de que podemos venir y estudiar consecutivamente esto que está pasando en la historia, esto que más bien partió la historia en dos y que es un antes y después en la vida de todo ser humano. Y acompáñeme a leer el capítulo 21, el versículo 33. Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué la gente rechaza a Dios? ¿Por qué la gente rechaza a Cristo? Porque de hecho la mayoría de las personas a las que les intentamos predicar el Evangelio, que no lo conocen, rechazan tan pronto a Jesús o rechazan a Dios de su vida. ¿Por qué el hombre prefiere pensar que no existe Dios, aunque la creación da evidencia de ello? Y preferimos negar su existencia, negar su poder. ¿Por qué lo hacemos? Es más, hasta la gente se enoja si nosotros creemos en el creacionismo, es decir, que Dios creó todas las cosas. Yo recuerdo, estaba en una clase de ciencia y la definición de ciencia involucra que todo debe de ser verificado en su contraste con la realidad. Si tú tienes un conocimiento, tú tienes que comprobarlo con la realidad. Y les decía a mis alumnos esto: nosotros, ¿en qué creen que se generó el universo? Y unos decían el Big Bang, esto y lo otro, las teorías, uno dijo unos choques de planetas, pero ¿quién ocasionó eso? Porque la pregunta sigue siendo eso. O sea, ¿cómo fue ese choque de planetas? ¿O quién originó el Big Bang? Si así fue creado el universo, porque lo único que se ha comprobado es que el universo sigue en una expansión. Y me dijo: pues no sé, solo sé que probablemente ocurrió así, pero no sé quién lo hizo. Y le dije: bueno, pues, ¿no crees que podría ser Dios? Y se enojó conmigo. Se enojó. Y yo le dije: tranquilo, ¿por qué te enojas? Porque yo creo que Dios creó todo y tú crees que todo surgió de la nada.
Porque esa era su postura, no sé, pasó así, pero todo surgió de la nada. Vea qué lógica tienen las teorías que son pseudociencia, porque no pueden ser comprobadas. Nadie estuvo ahí, nadie puede repetir el experimento para saber a ciencia cierta cómo ocurrió. Entonces quiero decirle esto, las dos cosas son cuestiones de fe, ¿se da cuenta? Tanto de los que creen que ocurrió de esa manera como de los que creemos que Dios hizo todo es cuestión de fe. ¿Y a quién le va a creer usted? ¿Le va a creer a las teorías del mundo o le va a creer a lo que Dios dice? Y yo le decía, bueno, si tú puedes ver la creación, tú ves que la creación es intencional. Usted ve los animales y tienen un funcionamiento que pudiera ser obra de la casualidad o lo ve como algo intencional. Que algún autor con una capacidad intelectual mayor a la de nosotros diseñó el mundo como está diseñado, para que funcionara de manera perfecta, para que nuestros cuerpos funcionaran como funcionan. ¿Se da cuenta? ¿A usted se le hubiera ocurrido que para subsistir nos tuviéramos que alimentar y que después que nos alimentamos nuestro mismo cuerpo absorbe lo que realmente necesita y que deseche todo lo que no necesita? ¿Usted se le hubiera ocurrido algo así? A mí no. Y veo que en la creación está la huella de Dios por todas partes. Y digo, ¿cómo es posible que nosotros podamos llegar a negar o a cuestionar a Dios? Y todo se resume en nuestra conveniencia. Y precisamente esta parábola toca cuál es el pecado por el cual la humanidad rechaza a su Dios. Y quiero que la analicemos a detalle en estos versículos. Y Jesús está hablando esta parábola. Recuerde que las parábolas tienen una función de enseñar verdades complejas con cuestiones comunes que ellos pudieran asociar. Pero las parábolas también son parte de un juicio que Jesús está haciendo para todos los incrédulos, porque los que están ciegos espirituales no pueden entenderlas, pero a los que se les ha dado a conocer estas verdades las pueden entender. Ahora, recuerde que estamos en la semana de Pascua, la semana más importante para la religión judía. Y es aproximadamente el miércoles y Jesús ha hecho algunas cosas ahí en Jerusalén. Ha hecho otra parábola, ¿se acuerda? Hizo la de los dos hijos que ninguno obedeció en primera instancia al padre, pero uno se arrepintió y después fue y obedeció lo que el padre le hizo. Y otro le dijo, sí, padre, voy a ir, y no. Y después les cuenta esta parábola. Ahora, si usted se da cuenta, ¿qué era lo que el padre de familia o lo que representa que el padre les dijo, ve y trabaja en mi viña? ¿Qué era lo que ellos tenían que obedecer? ¿O qué es lo que hacen los que obedecen la voluntad del Padre? Una sola cosa, arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. Y entonces él cuenta ahora esta historia y dice que hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Esto era muy común en esos tiempos, que la gente que tenía dinero podía comprar un terreno, plantaba la viña y Jerusalén, toda la tierra, recuerde que era una tierra que fluía leche y miel, una tierra que fácilmente se daban las vid, entonces era muy común. Entonces ellos plantan las viñas y dice que después hacen un cerco, aparentemente con piedras o algún arbusto con espinas, y esto lo hacían para proteger de los peligros a la viña, como podían ser los ladrones, como podían ser las bestias, algunos animales que llegaran y comieran el fruto. Entonces él preparó todo ese terreno y luego dice que cavó en ella un lagar. El lagar servía para producir el vino. Ellos hacían un hoyo en la tierra y había una parte alta y una parte baja, y en la parte alta del lagar ellos pisaban las uvas y el vino resbalaba por un conducto, y llegaba a otro estanque donde ellos almacenaban el vino.
Recuerde que en esos tiempos era muy común y no tiene nada que ver para los que se andaban alegrando. Véanlo, hasta Jesús puso ejemplos del vino. No tenía nada que ver con el vino que ahora tenemos. El vino que ahora tenemos es embriagante y todo, pero ese era un vino dulce. De hecho, cuando ellos querían producir el vino, agarraban 1/3 de ese producto y lo mezclaban con 2/3 de agua y entonces generaban aquella bebida de sabor dulce que alegraba simplemente el corazón. Y bueno, entonces ahí tenemos a este hombre, y era también muy recurrente que el hombre que tenía dinero no la iba a trabajar, sino vivía lejos y entonces contrataba a algunos labradores para que ellos la cuidaran, para que ellos tomaran y sembraran la vid y entonces recogieran el fruto. Y después de tiempo, lo más común era que el dueño de la viña regresaba por una porción de ese fruto. Había algunas maneras de pagar al dueño, ya sea con las ganancias o ya sea con los frutos, pero para el labrador era un negocio redondo. No sé si me pueden entender. El labrador no tenía el dinero para comprar la viña, el labrador no tenía los recursos para plantar el viñedo. Simplemente por trabajarlo, podía vivir en ese viñedo y obtener por su trabajo el fruto como ganancia y después simplemente darle un porcentaje al dueño. ¿No le parece un negocio justo o un buen negocio? Simplemente usted no tiene los recursos, pero tiene la mano de obra, entonces usted la trabaja. Y esto es lo que pasa en esta historia. Esto es lo que sucede y dice que en el versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a sus labradores para que recibiese sus frutos. Es decir, que él le recibiera lo que le correspondía. ¿Se da cuenta de eso? Él no está diciendo, dame todos los frutos, sino la historia dice, dame la parte que me corresponde. Yo te dejé vivir ahí, yo te dejé trabajar la viña, tú obtuviste un fruto, simplemente dame la cantidad que es mía. Ahora, fíjese lo que hacen en esta historia los labradores. Versículo 35, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y otro apedrearon. Cuando el dueño manda a sus empleados, resulta que los labradores dicen, caray, ¿por qué nosotros tenemos que darle de lo que nosotros trabajamos? Y dice que agarran, fíjese, matan a uno, golpean a otro. Los otros evangelios dicen que lo golpean en la cabeza, los hieren y a los que los dejan vivos los mandan de regreso. Ahora, ¿qué haría usted si fuera el dueño de la viña? ¿Estaría muy contento? Fíjese qué clase de dueño es este de la historia, que dice que nuevamente envía a otros siervos, dice más que los primeros. ¿Y qué hicieron los labradores? Lo mismo. Siguieron el proceso, agarraron y volvieron a golpear y matar a unos, y a los que dejaron moribundos los mandaron de regreso. Entonces en la historia, el dueño de la viña dice, bueno, tengo un hijo. Igual a esto los golpearon porque fueron representantes míos, no son nada cercano a mí, pero ellos me deben de temer y me deben respeto porque yo soy el dueño de la viña. Entonces cuando mande a mi hijo, a mi primogénito, a mi único hijo, ellos lo van a respetar. En la antigüedad, el hijo, sobre todo el primogénito, tenía las mismas privilegios, o sea, le tomaba con honor porque representaba directamente al padre. De hecho, no sé si sepa que al hijo, al primogénito, se le dejaba la mayor parte de la heredad porque él era el representante de la familia y él se iba a tener que encargar de que toda la familia le fuera bien y tuviera que comer. Por si usted estaba feliz de ser el primogénito. En ese tiempo era así. No estoy diciendo que ahora, pero en ese tiempo era así. Entonces, fíjese, él tenía la misma autoridad que el padre. ¿Sabe por qué los fariseos se enojaban tanto con Jesús cuando él decía soy el Hijo de Dios o cuando llamaba Padre a Dios? Porque precisamente era este concepto.
¿Cómo te haces hijo de Dios? ¿Cómo te dices que eres igual a Dios al decir que eres su hijo? Pero el padre, fíjese en la historia, dice, bueno, pues lo voy a mandar. Tendrán respeto de él. Pero en el versículo 38 brinca la sorpresa. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué clase de labradores son estos? Malvados, como dice el título. ¿A qué hombre se les puede ocurrir esa idea? Ellos dicen, nos mandó al hijo, él es al que le corresponde la heredad. Si lo matamos, entonces nosotros nos quedamos con toda la viña. Se acabó nuestro problema, no nos va a mandar a más labradores, a más siervos, nos ha mandado a su hijo y ahora nosotros tenemos la posibilidad de quedarnos con la viña. Y dice que lo matan. Ahora, ¿qué representa toda esa historia? Es evidente que el hombre, padre de familia, es Dios. Es Dios quien plantó la viña. Ahora, en esta analogía, si usted puede acompañarme a Isaías 27, para que vea que ellos tenían que entender a qué se refería Jesús con la viña. En el versículo 2 dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Si usted lee el título del capítulo 27, ¿a quién se refiere la viña? La viña que Jesús va a que Dios va a plantar, que Dios va a cuidar, que Dios la va a regar. ¿Quién es esa viña? Es Israel. Siempre la analogía de Israel lo hizo a través de un árbol que era la viña. Por eso la famosa analogía que Jesús hace de yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ellos tenían que entender que obviamente la viña era Israel. Y hay un plantador de esa viña, y es Dios. Ahora, yo en la mañana les explicaba por qué tomó Dios a Israel como su pueblo, como su nación, y no fue por sus cualidades o sus talentos. De hecho, fue por lo contrario. Le dice, tú eres un pueblo insignificante, y yo de ti voy a hacer una gran nación, para que todos sepan que yo soy tu Dios. Para que a nadie le quede duda, para que nadie diga, bueno, es que Israel porque era muy talentoso, es que Israel porque era el más grande de los pueblos. No, eran unos esclavos. Y Dios hace esto, los planta como la nación y los cuida. Y entonces, al igual que el hombre de la viña, Él deja algunos labradores para que ellos trabajen la viña, la cuiden. Y estos labradores son los líderes de Israel. Los labradores en la historia es la gente encargada de cuidar al pueblo de Dios. Toda la élite religiosa, aquellos que les tenían que enseñar el camino a Dios, aquellos que tenían que discernir de los falsos profetas, aquellos que tenían que cuidar la sociedad, aquellos que tenían que preservar los estatutos, la palabra de Dios, eran ellos los labradores. Y escuche, esto nos enseña algo tremendo y conecta con lo que le enseñé al principio, que todo lo que nosotros vemos tiene un dueño. Aún su vida tiene un dueño. Yo sé que está de moda
el decir, tú eres libre de tu propio destino, ¿no? Haz lo que quieras. Debe de haber libertad, debe de haber igualdad, debe de haber esto, y tú haces lo que se te dé la gana. Pero déjame decirte que al final de cuentas hay un dueño. Y al final de cuentas ellos tenían que saber que ellos no eran los dueños de la viña, sino eran ¿qué? Los trabajadores de la viña. Y que había un dueño que tarde o temprano, escuche, tarde o temprano, iba a venir e iba a pedir cuentas de aquello que le pertenece. Y cuando llegó ese momento, fíjese, cuando el dueño pidió las cuentas, dice que mandó a los siervos. ¿Quiénes son los siervos en esta historia? ¿Quiénes son los siervos del dueño de la viña? Los profetas. Usted lee el Antiguo Testamento y ve que continuamente Dios les estaba advirtiendo a la nación a través de los profetas y los estaba exhortando a una cosa, Israel, al arrepentimiento. Cada que eran disciplinados por Dios, cada que venía una nación y los conquistaba, cada que venía una nación y los mataba, los arrasaba, los llevaba al cautiverio, había hambre, los profetas de Dios se paraban y ejecutaban una sentencia de parte de Dios diciendo, esto nos está pasando porque hemos desobedecido a Dios, por favor, arrepiéntanse. Si usted lee Lamentaciones, precisamente toma ese nombre porque Jeremías el profeta llora y le dice, oh Israel, qué necio eres. Este es el momento donde tienes que arrepentirte. El fruto que desea Dios es el arrepentimiento y los está llamando constantemente al arrepentimiento. Desde los profetas menores hasta los profetas mayores, hasta el último de los profetas, que es Juan el Bautista, el cual bautiza para arrepentimiento y les está predicando, viene alguien mayor que todos nosotros. Se tienen que arrepentir. ¿Y saben qué hizo la nación de Israel? Lo mismo que en la historia. Agarraron y golpearon a los profetas, agarraron y mataron a los profetas. ¿Y sabe por qué? Porque no les gustaba lo que les decían. Tenían su enfoque tanto en las cosas materiales que lo que ellos querían escuchar, profetizar era, vamos a prosperar, te vas a encontrar dinero. No sé en qué iglesia he escuchado eso. Creo que en algo que predican en la radio, para ser más directos. Y ellos querían escuchar eso y querían escuchar, Dios te va a prosperar, tú vas a conquistar más tierras y todo eso. Y tú ves que el mensaje es, los falsos profetas dicen paz, pero no hay paz. La gente quiere el evangelio cómodo, no el evangelio verdadero. Escuche, el verdadero evangelio ofende a la gente. El verdadero evangelio confronta la vida de la gente. ¿Quiere estar en una verdadera iglesia? Va a ser un asiento incómodo para todos los pecadores. Va a ser el asiento incómodo para aquellos que queremos cambiar y no lo hemos hecho. Va a ser el asiento incómodo y muy incómodo para aquellos que quieran pasar un rato nada más aquí. Porque la tendencia del ser humano es que ellos no quieren predicadores verdaderos. La gente, ¿sabe por qué está tan llena las iglesias falsas? Porque le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Eso es lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4. Y le dice, porque endulzan el oído de la gente. Eso es lo que ellos quieren. No queremos a nadie que nos venga y pida cuentas de parte de Dios. ¿Se fija? ¿Le gusta rendir cuentas? ¿Le gusta rendir cuentas, esposa, a su marido? Marido, ¿le gusta rendir cuentas usted a Dios? Que eso es más terrible. ¿Nos gusta rendirle cuentas a nuestros líderes, a nuestros pastores? Dices, ¿pero por qué? Si es un hombre. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no?
Estos hombres no querían rendirle cuentas a nadie de lo que ni siquiera les pertenecía a ellos. Y entonces los golpean, pero fíjese, y matan a uno. Y usted dice, por eso le dije el detalle, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? ¿Qué haría Dios? ¿O qué hace Dios? Y esto es lo que hace a Dios muy diferente de todos los demás y de nosotros. ¿Sabe qué es? Que Él es paciente, que Él es muy paciente y misericordioso. Si nosotros hubiéramos estado en el lugar del dueño de la viña, inmediatamente hubiéramos mandado un ejército y hubiéramos arrasado y matado a esos hombres, ¿no es cierto? Usted los hubiera sacado, pero como se le da la gana. Nadie me toca mi orgullo. Ellos me tiran, pero el orgullo me levanta, ¿no? Porque así somos, o sea, nadie nos puede tocar, nadie nos puede hacer nada, nadie nos puede ver menos. Pero mire Dios, esta es la paciencia de Dios. ¿Qué hace con los pecadores? ¿Los fulmina inmediatamente? Usted lee el Antiguo Testamento y ve la necedad del pueblo, y no era para que los exterminara. ¿No era para que Israel hoy ya no existiera por ver el poder de Dios y de todos modos desafiarlo? Y mire su paciencia, vuelve a mandar otros siervos. Les vuelve a dar otra y otra oportunidad y les manda a otros profetas en este caso. ¿Y sabe qué hizo Israel? Lo mismo. Si usted lee más adelante, Jesús pronunciará estas palabras y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Esa ciudad era conocida porque ahí mataban a todos los profetas de parte de Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Si ya mataron a una ronda de siervos, mataron a la segunda ronda de siervos, ¿qué hace Dios ahora por estos pecadores o por esta gente malvada que desafía su autoridad? ¿Qué hace Dios? Ahora manda a su Hijo. Eso es lo que hace Dios. No escucharon a los profetas. Mire, el Evangelio no se trata de que Dios vio algo bueno en nosotros y por eso nos salvó. La gente a veces quiere ese evangelio romántico donde dices, es que Dios vio algo bueno en ti y por eso te escogió. No, mi amado. Eso no es lo que enseña la Biblia. A veces nos admiraríamos de pensar, bueno, estos hombres, ay, qué judíos tan malos. Pero esta predicación, mi estimado, no es para los judíos nada más. Esta predicación es para nosotros, los que estamos hoy sentados aquí. No es para su vecino, no es para el del puesto de los jugos, no es para la de las tortillas, para su comadre que es bien pecadora desde su perspectiva, es para nosotros. Somos nosotros. Esperemos que no hasta el final, pues. Pero mire estos hombres, lo que hicieron fue que viendo al Hijo, dijeron estas palabras. Y esta es la clave de la pregunta que le hice al principio. ¿Por qué la gente rechaza a Dios o rechaza a Cristo? Esta es la clave. Fíjese la manera de pensar de los labradores. Dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Por qué la gente rechaza a Dios? ¿Por qué la gente no quiere a Cristo? Por lo mismo que los labradores malvados. Cuando ven que viene aquel que realmente tiene autoridad en la viña, ellos dicen, no lo queremos, matémoslo. ¿Para qué? Para nosotros quedarnos con la heredad. Y esto es lo que es el meollo del asunto, el cual ojalá el Espíritu Santo lo penetre en su corazón y le dé vueltas y vueltas en su mente. De esto se trata el rechazo a Dios, de que la gente no quiere a alguien que sea su dueño. La gente quiere ser su propio dueño. Su vida le pertenece
a Dios, su viña le pertenece a Dios, pero la gente no quiere darle el fruto de su vida a Dios. La gente prefiere rechazar a su hijo que entregarle su vida por completo a él. La gente quiere vivir como ella cree que es mejor, sin tener que rendirle cuentas o someterse a Dios. Esa es la dificultad por la cual nadie quiere este evangelio, por la cual nadie quiere a Dios, porque prefieren, en lugar de arrepentirse, prefieren seguir con su soberbia y diciendo yo puedo. Mi amado, a estas alturas de la historia, si habían matado a los siervos cuando mandó a su representante, que era su hijo, esta gente tendría que arrepentirse y pedir piedad. Esta gente tendría que decirle al hijo, ¿sabes qué? He hecho un mal uso de la viña. He hecho cosas malas, pero te pido que le digas a tu papá que tenga misericordia de mí, que me dé una oportunidad más para que yo pueda trabajar la viña. Entonces voy a cultivar algo que sea agradable, que sea abundante y se lo voy a dar todo. ¿No haría usted eso? Yo le quiero dar todo ahora porque hice un mal uso de lo anterior. Pero ¿sabe? Nosotros nos resistimos a eso. Y queremos que nuestra vida aún sea para nosotros mismos y vivirla de manera egoísta, sin que nadie me diga nada. Porque el pastor me va a decir algo, porque la palabra de Dios, pura palabra y palabra. En lugar de doblar nuestra rodilla. Mis amados, ¿saben por qué tiene tanta influencia las falsas religiones que enseñan la salvación por obras? Porque le evitan el entregarse por completo a Dios. Porque aún usted sigue pensando que usted es el dueño de la viña y usted por sus obras aún puede alcanzar algo para ganarse usted la salvación. Que usted puede trabajar bien en la viña, que usted puede hacer esto, que usted se puede dar licencia de lo otro y nunca doblar su rodilla. Mi amado, ¿cómo vive usted? ¿Cómo vive usted su vida? ¿Cómo vive usted su matrimonio? ¿Como si Dios fuera el dueño de todo eso? ¿O vive usted como si usted fuera todavía el dueño? El punto de esta historia es de qué lado está. Mi amado, cuando Dios le dice a través de la palabra que lo ame a Él sobre todas las cosas y a su prójimo como usted mismo, ¿usted vive diciendo estas son las palabras de Dios y yo le tengo que entregar cuentas de mi vida por eso? ¿O vive odiando personas? Cuando Dios nos motiva, nos llama a perdonar a las personas que han pecado con el pecado más terrible en nuestra vida, nosotros decimos, estoy sometido al dueño de la viña, no puedo hacer otra cosa, tengo que perdonar y olvidarme, porque así como Dios me ha perdonado y yo era peor que lo que me han hecho, yo perdono. O vivimos diciendo, no, esta viña nadie me la toca. Yo sí me puedo comer las viñas de otras partes, pero de mi viña nadie me la toca. O sea, cuando la Biblia le dice que se sujete a su marido, porque eso agrada a Dios. Usted dice, ¿por qué me voy a sujetar a mi marido? Si es un cabezón, si le ve todos los defectos y eso, pero se olvida de una parte que dice, esto agrada a Dios. No es porque a usted le parezca justo, no porque a usted, su esposo, le parezca Brad Pitt. Bueno, algunos ya vi que los ven como Brad Pitt, pero hay que hacerse el examen de la vista. ¿Ya ven lo que hacen? Es porque le agrada a Dios, porque Él es el dueño.
Es el dueño del diseño, y cuando nos dice a nosotros, hombre, que amemos a nuestra esposa como amó Cristo a la iglesia y se entregó por ella, ¿usted parece el siervo de su casa? Porque somos fáciles para decir, tú te tienes que sujetar, yo soy el rey de la casa. No, usted es el siervo de la casa. Porque así vino y sirvió Cristo a su iglesia. Dice, el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. Esa es la manera en la que es nuestro liderazgo. No es el liderazgo que nosotros queremos en nuestra viña, es el liderazgo del dueño de la viña, y el liderazgo que enseñó para todo hombre es que usted sea el ejemplo de su casa. Usted debe de ser el más sometido a Dios, el más sometido a su palabra. Usted debe de inspirar a su esposa a que siga y ame a Dios de tal manera que diga, tenemos que ir a la iglesia. Le apuesto que si usted fuera la clase de siervo como Cristo, su esposa se sometería a usted fácilmente. La Biblia nunca dice que el hombre debe demandar la sujeción de su esposa. ¿Se fija en eso? A veces somos muy valientes porque pensamos que poseemos la viña, que poseemos nuestra vida y la vida de nuestra familia, y nos enseñoreamos de esa vid, de esa viña. Pero cuando llegue el dueño de la vida y nos pida cuentas, varón, ¿usted le va a hablar al dueño de la viña como le habla a su esposa? Lo quiero ver y me quiero ver ese día. Porque si usted es consciente de lo que le estoy diciendo, solo nos quedaría una cosa: y decirle al dueño de la viña, perdóname. Perdóname, por favor. He hecho tantas cosas malas con tu viña. He hecho tantas cosas pensando ocultarte cosas a escondidas. Amado, a veces pensamos que que pecado es todo lo que hacemos, pero pecado es todo lo que pensamos o que no hacemos. Y pensamos que no, ver pornografía no tiene nada de malo. No estoy engañando a mi esposa, no estoy metiéndome con nadie. Pero está muy equivocado, su viña no le pertenece. A veces decimos, bueno, nadie puede decirme qué hacer con mi cuerpo, lo decía hace rato Manuel. Esa es la filosofía del mundo, yo soy dueño de mi cuerpo, yo puedo meterme con quien yo quiera. No, su cuerpo le pertenece a alguien. Y si usted es cristiano, lo que hace con su cuerpo es muy importante, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero si no le pertenece a Cristo, de todos modos, su cuerpo alguien se lo dio y ese es Dios. Y mire, es precisamente lo que ellos tenían que entender. Y dice que ellos, cuando vino alguien y los confrontó, cuando vino el hijo de la viña, dice que ¿qué hicieron? Lo mataron. Yo le he dicho, a Jesús no lo mataron por ser buen tipo o por ser hacedor de milagros. A Jesús lo mataron porque les dijo la verdad y la verdad los incomodó. Y cuando dice aquí que pensaron, saquémosle de la viña y matémosle, ¿sabía dónde mataron a Jesús? Fuera de Jerusalén. La misma ilustración de aquel carnero que sacaban fuera al desierto y mataban para expiación de los pecados, es eso lo que hicieron. Y mi amado, lo que le quiero decir es que solo hay dos alternativas. Si usted es confrontado por su pecado, si la verdad exhibe, desnuda lo que usted hace, aquello que usted ha escondido porque piensa que nadie lo ve,
porque no le tiene que rendir cuentas a nadie. Si Jesús llega y confronta su vida, solo tiene dos alternativas. O usted se arrepiente y entrega su vid, entrega su viña completa a Él, o usted lo quiere matar. ¿De qué clase es usted? ¿De los que se humillan delante de Jesús o los de que conservan su orgullo y lo quieren matar? Porque reconocemos que hay un dueño y no somos nosotros. Y usted dice, yo quiero ser el dueño. Yo no quiero que otro sea el dueño. Yo quiero ser el dueño. Pero mire, esto lo dice el Evangelio, porque ellos entendieron que hablaba de ellos, ¿no? Fíjese lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 19. Y esta es la condenación, fíjese. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estos son los labradores. Estos son aquellos que fue enviado el Hijo. Esto es Israel. Estos podemos ser nosotros. Aquellos que tienen tinieblas en su vida. Viene la luz y amamos más las tinieblas que la luz. Y entonces, dice, rechazaron la luz. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Les incomodaba tanto Jesús porque con su vida, con su verdad, reprendía lo más corrupto de su corazón. Jesús les pregunta esto. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Él los lleva a hacerle la pregunta que los pone entre la espada y la pared, al igual cuando les preguntó cuál era el bautismo de Juan, del cielo y de los hombres. Y les pregunta esto. ¿Y qué es lo que contestan los líderes religiosos y los del pueblo? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Vea, ¿tenían la respuesta correcta? No se equivocaron en la respuesta. Él les pregunta, ¿qué les hará? Los va a matar. Va a venir juicio sobre ellos y la viña se la va a dar a otros trabajadores para que ellos la trabajen y le den su fruto que le corresponde. Increíble. Pero ¿sabe qué me enseña esto? Todos somos tan buenos para hacer diagnósticos de otras personas, menos para hacer diagnósticos de nuestra propia vida. Todos somos tan buenos para ver el error en la viña de otro y no somos buenos para ver el problema en nuestra propia viña. Yo le comencé diciendo, esta prédica no es para otro, es para usted y para mí. No es para su esposa, esposo o lo que sea, es para usted. Estos hombres sabían la respuesta correcta y ellos dijeron, el diagnóstico es este. Tienen tanta maldad que los tiene que matar, pero hablaba de ellos. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Escuche, esta porción es una cita del Antiguo Testamento, es la cita de un salmo, el Salmo 118. Lo curioso es que, yo no sé si usted sabía, pero durante la Pascua los judíos cantaban una sección de los salmos y normalmente parte de esa sección, ¿sabe cuál era? El Salmo 118. Esto que está citando aquí Jesús.
Dicen que probablemente cuando los evangelios dicen que Jesús cenó con sus discípulos y después cantaron, probablemente el salmo que cantaron es el 118, porque correspondía al salmo de esa semana. Y les dice, ¿nunca leíste la Escritura? ¿Usted cree que nunca leyeron la Escritura? Dicen que un judío es más fácil que se olvide de su nombre que de toda la ley y la Escritura. Por supuesto que sabían la Escritura. Por supuesto, porque era lo que iban a cantar esa semana. Y les dice, ¿nunca lo leyeron? Esto es lo que pasa, lo que está pasando. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. En otras traducciones dice la piedra angular. Cuando usted iba a construir algo, usted escogía una piedra que era la piedra angular. La piedra angular era una roca firme que tenía ciertos cortes que le podía hacer para poder recargar ahí toda la construcción. Era lo que le daba firmeza, era lo que le daba sostén al edificio que usted iba a construir. Entonces esa piedra angular era la más importante de todas. Lo más importante de la construcción era la piedra angular. ¿Y sabe qué hicieron estos hombres? Agarraron la piedra angular, aquella única piedra que era perfecta, y la desecharon. Dijeron, no nos sirves. No es la piedra que nosotros queremos. No es la vida sobre la cual nosotros queremos edificar. Tu evangelio no nos conviene. Tu estilo de vida no nos conviene. La desecharon. Mi hermano, no vaya a estar usted aquí sentado, o por primera vez, o que usted lleve sentado 40 años o 50 años o 90 años en una iglesia y usted con su vida esté desechando la piedra angular. Porque ese sería el error más terrible de su vida. Versículo 43, por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y le será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre la piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Escuche, la promesa para Israel es que ellos iban a ser los sacerdotes de todas las naciones, que a través de ellos iba a venir bendición. Pero ellos no produjeron los frutos deseados, como lo dice la parábola, y les dice, entonces la viña les va a ser quitada. Yo voy a tener un trato con ustedes y la viña les será quitada, y eso se los daré a gente que ustedes piensan que no es digna, pero que produzca los frutos que yo quiero. ¿Sabe quién es eso? Los gentiles, la gente, mejor aún, es la iglesia, porque hay judíos que se han convertido al cristianismo. Pero ¿sabe por medio de quién se han convertido esos judíos? Esto es la verdad terrible. Los judíos tenían que ser la bendición, pero ¿sabe por medio de quién se han convertido al cristianismo? Aquella cultura que desechó la piedra angular, por medio de la iglesia. La iglesia es ahora la que posee la viña y a través de la cual Dios está haciendo su obra y está recogiendo los frutos de arrepentimiento que le pertenecen. Pero mire lo que le pasa a la gente que desecha la piedra angular. Aquellos que quieren matarlo, dice, estos eran ellos. Aquellos que quieren matar a Cristo, dice que esa piedra angular van a caer sobre ella y van a ser quebrados. O la piedra angular va a caer sobre ellos y van a ser desmenuzados. Mi amado, no sé cómo explicarle esto porque es muy gráfico. Es algo explícito que habla del juicio de Dios para todos aquellos que rechacen a Cristo. O Cristo es su Salvador, o Cristo es su juez. O Cristo es lo mejor que le ha pasado en su vida, o va a ser lo peor que le ha pasado en su vida. Pero usted no puede escapar de esa roca. Mire, Primera de Pedro, y con eso voy a terminar. Capítulo 1,
Versículo 3 dice: bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una heredad incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Pedro lo dice en otra de las escrituras, dice que Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vacía manera de vivir, de la manera que vivían los labradores malignos, y ahora nos ha rescatado y nos ha comprado por precio de sangre, y ahora Él nos dará una heredad. Mi hermano, si usted rechaza a Cristo, la pregunta es: ¿qué más le queda? Si usted rechaza a Cristo y usted se proclama como su Señor y Dios de su vida, no tiene nada que lo pueda salvar. Amado, Dios nos libre de escuchar el Evangelio y rechazar a Jesús. ¿Sabe qué hicieron los fariseos? Exactamente lo que Jesús les dijo en la parábola. Termina la historia diciendo que estaban buscando cómo echarle mano al hijo del dueño de la viña. Exactamente. ¿Sabe por qué les incomodó? Porque ellos sabían que estaba hablando de ellos. Porque ellos sabían que estaba hablando, sí, así. Y sabe, dice que ellos buscaban cómo matarle, pero tenían tanto odio por Jesús, pero algo los detenía. ¿Sabe qué era? La opinión de la gente. Los detenía de matarlo, que decía que el pueblo tenía a Jesús por profeta. Y escuche, un converso falso, le importa más lo que dice la gente que lo que dice Dios. A veces escuchamos decir, o no sé si usted lo ha escuchado, la gente dice: a mí no me importa lo que dice la gente, no, a mí me da igual. Cuando usted dice eso es porque ya le importa. Porque el que no le importa, no lo dice. Al que no le importa, simplemente no le importa y ya, no lo anda diciendo. Pero le damos tanta importancia a la gente que a veces tememos más a la gente que a Dios. A veces recibimos de la gente la autocomplacencia en vez de recibirla de Dios. Estos hombres, sus privilegios dependían ¿de quién? Su estatus, su vida, ¿de quién dependían? De la gente. Si usted vive para la gente, no va a vivir para Dios. Mi amado, yo lo exhorto a que usted haga el día de hoy un diagnóstico de su viña. No vaya usted a estar trabajando la viña para usted mismo. Yo no digo que viva de manera incómoda o que viva, no sé, usted me entiende. Lo que digo es que no viva para su propia carne o no viva para los demás. Haga un examen de su vida y de su profesión de fe, de lo que ha creído, y vea si realmente está viviendo para la gloria de Cristo. Y si no es así, mi estimado, yo lo invito a que usted en una intimidad con Dios se arrepienta de cómo ha vivido este tiempo. Y usted le diga al hijo del dueño de la viña que necesita su misericordia. ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a orar?